En el caso de las audiencias públicas responden sobre todo a una serie de criterios que enseguida les voy a explicar con mayor detenimiento, en lo que respecta sobre todo al mecanismo del cual se dispone para que el administrado pueda manifestar ciertos aspectos frente a la administración pública. Y en este caso, las audiencias que se llevan a cabo en procesos de contratación estatal tienen por objeto que las empresas constructoras, terceros interesados, contratistas en su caso, puedan pueda permitir, mejor dicho, que se absuelvan dudas, consultas o eventualmente mmm, circunstancias que derivarán en modificaciones de lo que involucra la contratación como tal, sea este el caso de contratación de bienes, obras, servicios, consultorías u otros aspectos en particular. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, también con el objeto de situarnos en qué momento es que se llevan a cabo este tipo de audiencias, las dos fases, las dos modalidades de audiencia que se reconocen en nuestra legislación como parte de el desarrollo de actuaciones administrativas ligadas a contratación estatal, conforme a lo que prevé el Decreto Supremo 181. Vamos a abrir enseguida la línea de tiempo para ubicarnos en qué etapa es que se evidencia esta circunstancia. Vale, como les decía, en el tema de las audiencias públicas, estas se pueden llevar a cabo o es probable de que se vayan a desarrollar o puedan efectivizarse en dos momentos o dos etapas del proceso de contratación. Una de esas etapas que resulta ser optativa conforme las necesidades del propio proceso se evidencia durante este momento, durante esta etapa, ¿no? En lo que concierne a las actividades previas, posterior a la convocatoria pública a los proponentes a través de los medios determinados para ello, ya sea un medio de circulación nacional, un medio de prensa, como también a través de la Gaceta Oficial de Convocatorias, que se pone a disposición de todas las entidades públicas a objeto de concentrar en una misma publicación todas todas las convocatorias que se manejen para el régimen administrativo, para la entidad pública correspondiente o la entidad estatal, y asimismo también la propia inscripción en el SICOES, ¿no? Que se constituye precisamente en el mecanismo que tenemos habilitado con relación a el principio de transparencia y la posibilidad de brindar información a terceros interesados o a la población en su conjunto de la realización de un proceso de contratación estatal en sus modalidades AMPE y licitación pública sobre todo.
La audiencia pública a la que hago alusión en este caso, la que se lleva a cabo como parte de actividades previas, suele tener una particularidad propia que está circunscrita al interés que pudieran demostrar o al interés que pudieran tener los proponentes de que por medio de esta audiencia pública se puedan aclarar algunos aspectos que también va acorde a lo que es una reunión de aclaración, y ahí hay que hacer una pequeña apreciación. La audiencia pública difiere de lo que es una reunión de aclaración porque puede originarse por una determinación de la propia administración. Por ejemplo, cuando una entidad contratante está convocando a un proceso de contratación, sea de obras, de bienes o servicios, va a comenzar a recibir a partir de la publicación comunicaciones escritas por parte de probables proponentes solicitando datos, solicitando ampliación de circunstancias o consultando sobre presupuesto o sobre algunos otros mecanismos o garantías que no están claramente determinadas en la convocatoria o en los documentos presentados, los TERES y los P, los términos de referencia y los pliegos específicos o pliegos de especificaciones, y que dan lugar a dichas consultas. Cuando se evidencia esto, de que hay bastante pregunta, bastante consulta escrita sobre todo, o que se formula a través de los mecanismos de comunicación, los responsables de envío de información que deben atender este tipo de consultas, puede derivar en una decisión por parte de la entidad pública de llevar a cabo una reunión de aclaración convocada a dicho efecto, ¿no? De poder esclarecer o definir con precisión cuál es el alcance de una convocatoria, esclarecer de manera conjunta o grupal a todas las dudas que pudieran existir con relación a los parámetros administrativos y eventualmente las reglas de un proceso de contratación o las condiciones técnicas y otros factores. Entonces, esa reunión de aclaración, que básicamente también tiene una faceta de audiencia pública, casi, se efectiviza por parte de la entidad estatal, donde punto por punto van atendiendo las diferentes consultas que pudieran existir con relación a un proceso de contratación, con relación a los diferentes factores que conllevan en este, en lo concerniente sobre todo a las reglas, los requisitos, las condiciones técnicas, por ejemplo, y otros factores que necesariamente tendrán que verificarse, ¿no? Que tendrán que constatarse de manera explícita. Entonces, bajo esa lógica, una reunión de aclaración difiere bastante de una audiencia pública por la estructura que se da de esta, ¿no? Y cómo responde a intereses que la misma entidad estatal ha reconocido. A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en lo concerniente a una audiencia pública solicitada o requerida o planteada por los administrados o en este caso por las empresas constructoras o los probables interesados en participar en un proceso de contratación y que entienden que parte de las especificaciones técnicas que se podrían haber emitido o las reglas para el proceso no han sido del todo claras, ¿no? Y que se solicita, por lo tanto, una audiencia donde van a poder hacer uso de la palabra los proponentes y solicitar mayores datos, solicitar mayor información respecto a las diferentes circunstancias que conllevan el desarrollo del contrato, sea este para la posibilidad de la construcción de obras o la provisión de bienes o el desarrollo de servicios de orden general o servicios de orden particular o especial. Entonces ¿Y se aquí es, suele dar este tipo de sí, audiencias públicas, doctor? ¿O es sí, solo teórico? Sí, se no, suelen dar. más bien en el tema de obras, por ejemplo, es bastante común que se lleve a cabo consultas de esa naturaleza. Es más, en el caso concreto de las mochilas, sin ir lejos, en el caso Mochilas 1, eventualmente incluso también en Mochilas 2, como se los ha denominado por el proceso penal en realidad, porque Mochilas 1 es
es más reciente, ¿no? Es un caso relativamente más reciente. El Mochilas 2 es un caso anterior. O sea, fueron 2 gestiones en las que hubo observaciones en la adquisición de las mochilas escolares. En el más reciente, el primero que fue denunciado, se evidenció precisamente el desarrollo de consultas escritas y audiencias públicas, ¿no? Donde la comisión que se conforma por la unidad solicitante, la unidad administrativa y asesoría legal, bajo la conducción del RPC o el RPA, permiten que cada uno de los interesados en llegar a ser proponentes y proveedores del Estado, dependiendo del contrato, puedan formular sus consultas correspondientes y en todo caso señalar los diferentes aspectos que conllevan en las mismas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de aclarar ciertos aspectos. En el caso de las mochilas, por ejemplo, la, la audiencia pública derivó en una serie de consultas efectuadas por tres empresas proveedoras, una de ellas la adjudicada, la Asociación Accidental, en la que consultaban, por ejemplo, cuál la ubicación y cuál la estructura que debieran tener los logotipos que se manejaron para las últimas mochilas, ¿no? Con ya el mensaje de marca ciudad de Cochabamba sorprendente, ¿no? Entonces, en ese caso, hubo varias consideraciones respecto a diseño, tamaño y otros factores, lo que además también sirvió para el proceso o sirve todavía para el proceso penal, porque luego se constató que las mochilas ya llegaron de China serigrafiadas, ya con todos los requisitos, pero acorde a una estructura que no estaba prevista en el DBC. O sea, por decir, en el DBC figuraba que el logotipo de la alcaldía tenía que ir primero y resulta que en las mochilas cuando fueron entregadas se constata que los logotipos de la alcaldía estaban en el lugar medio y en la parte superior, donde supuestamente debían ir, se encontraba el logotipo de Cochabamba sorprendente, por decir algo, ¿no? Entonces eso precisamente es alguno de los factores que llamó la atención, que se llevó a cabo una audiencia pública para cambiar el orden de los logotipos por la sencilla razón de que las mochilas cuando ingresaron a Bolivia ya venían serigrafiadas y eventualmente pues esto ocurrió antes inclusive de que se lancen las convocatorias, o sea, no era público el tema de las especificaciones del DBC. Ahora, esto también responde a varios factores, ¿no? Que eso es otro secreto a voces. Muchas veces las empresas que ya tienen convenio, que ya tienen una suerte de acuerdos por debajo de la mesa con las entidades estatales para ser adjudicadas, reciben las especificaciones técnicas antes que cualquiera. Es más, en algunos casos hasta ayudan o determinan cuáles son las especificaciones técnicas para que sean direccionadas las mismas, ¿no? El hecho de solicitar algo que solo ellos pueden cumplir, solo la empresa X puede cumplir en desmedro de las otras empresas que hasta podrían tener una propuesta económica y técnica mucho más adecuada. Entonces, ese también es otro de los puntos que lamentablemente evidenciamos casi de forma cotidiana en el régimen de contratación estatal, ¿no? Ahora, en el caso de las audiencias, va a depender mucho el tipo de contrato. Por ejemplo, si tenemos una audiencia pública solicitada en la construcción de la carretera que mencionábamos, la que estamos simulando, en este caso estamos viendo un plano de un corte, una intersección con rotonda, con romp point y con reductores de velocidad que está en la doble vía entre Angostura para Calla, concretamente el cruce Tolata, ¿no? Con el ingreso a Clisa. En este caso tenemos el plano que se presenta en el DBC con las instrucciones de cómo tiene que hacerse la construcción. Obviamente, referencias a la vía, la amplitud de vía que también se evidencia en otro de los planos, los cruces, así como también la circulación de vehículos, ¿no? La orientación de circulación de vehículos. Acá, por ejemplo, podría señalarse por parte de una audiencia pública como una observación de parte de la empresa constructora de si faltando 20, 30 metros para el run point o el cruce,
se va a contar con reductores de velocidad o no se va a contar con reductores de velocidad, ¿no? Que precisamente fue uno de los factores que se consideró en la audiencia pública de este proceso, ¿no? Porque en el diseño original no contaban con reductores de velocidad, sí con el hecho de poder contar con los espacios para parqueo o para estacionamiento temporal de servicio de transporte, que son los que se ven precisamente en el punto que les voy a remarcar enseguida. Este de acá y este de acá. Lo propio en este otro punto, los 4 puntos para estacionamiento temporal del servicio de transporte, pero no se consignó en este plano, por ejemplo, los reductores de velocidad. No me refiero a los rompemuelles, que esos están prohibidos por si acaso en carretera. Ya se los ha prohibido hace algunos años, a pesar de que todavía se los sigue efectivizando en algunos lugares. Lo que se estila en este caso es poner reductores de velocidad por lo menos unos 20 a 30 metros antes o del run point o del punto de intersección, o bien antes de los espacios para estacionamiento temporal o paradas públicas del servicio de transporte, precisamente para aligerar la velocidad no solo del vehículo de transporte, sino de los otros vehículos, ya que es en estos puntos donde pueden evidenciarse accidentes, sobre todo que se atropellen personas que bajan de los medios de transporte. Además de que si se dan cuenta en este punto, cosa que sí existe en el cruce Tolata, no se tiene la referencia de las pasarelas o los puentes elevados con el objetivo de permitir el paso de transeúntes, ¿no? Entonces, en una audiencia pública, la empresa constructora podría señalar aquellos si ya se cuentan con las pasarelas o si estas todavía se van a considerar para ver si se han ubicado en el lugar preciso, porque en todo caso las pasarelas tendrían que estar en este apartado de la carretera antes del estacionamiento temporal, para permitir que las personas puedan trasladarse de uno a otro extremo de la ruta a objeto de poder abordar los medios de transporte correspondientes, ¿no? Y que no se hayan tomado o que, por ejemplo, que se haya previsto que éstas estuvieran en el mismo emplazamiento del espacio de transbordo o de servicio, de parada de servicio público, o lo que es peor, que se encuentren detrás, después de, ¿no? Entonces, para eso es que se llevan a cabo este tipo de audiencias públicas en el caso de obras, por ejemplo, para aclarar ciertos aspectos técnicos, aclarar ciertas condiciones de lo que se ha previsto con relación a el proceso en sí. Es más, estos letreros que vemos, la referencia son los letreros de vía que se exige en el caso de la construcción. Es parte integrante del proceso y la propuesta que tiene que ser emitida por la empresa constructora, en el sentido de que no solamente va a construir la carretera, no va a involucrar solo la carpeta asfáltica, sino también defensivos, las separaciones de jardinería, de jardinera central, eventualmente la provisión de acera, beuma, arcén y otros, así como también el emplazamiento de los letreros de señalética, que también viene a ser uno de los complementos del desarrollo de la construcción, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se tenga que tener señalética de semáforo, así como los semáforos emplazados en esta ubicación donde están los pasos de cebra, la señalética que se tiene que poner antes, de paso también referida a los semáforos, indicando de que se encuentran a X distancia. Se han debido dar cuenta de esto en las carreteras, en el sentido de que se nota esta señalética por lo menos con 20, 50 o 100 metros de antelación. Después también los signos de tránsito como la señal de pare, la señal de parada, etcétera, ¿no? Que también es parte integrante del proceso de construcción y que debe ser cubierto por la empresa que vaya a ser adjudicada, ¿no? Entonces, estas audiencias tienen por objeto sobre todo el que nosotros podamos ir aclarando algunos aspectos que no han sido del todo previstos o que se hubieran de alguna manera pues
hubieran dejado algún margen de duda respecto a los proponentes. Se supone además que estas audiencias tienen que desarrollarse antes del verificativo de la apertura de sobres. Por eso son audiencias públicas previas, como actividades opcionales y previas que se van a llevar a cabo antes de la apertura o la audiencia para abrir los sobres de propuestas, que en todo caso ya responden a otro criterio, ¿no? Un criterio ya en el cual hay una formalización del interés de participar en una construcción, en una contratación, sea para obras, bienes, servicios u otras. ¿Vale? Ahora, lo importante en este caso es que podamos identificar qué conlleva el desarrollo de esa audiencia, sea las audiencias públicas para consultas o las audiencias públicas ya de apertura de sobres o la apertura de propuestas. En este sentido, lo que se reconoce, por ejemplo, por parte de la normativa vigente respecto a las audiencias, así como también eventualmente algunos factores relacionados a el desarrollo del proceso de contratación, junto con las reglas que comúnmente se pueden trazar dentro de estos procesos, se reconocen las siguientes particularidades de una audiencia pública. La audiencia pública, primero que nada, tiene que estar presidida, en el caso de los procesos de contratación, por el RPC o el RPA, según corresponda, según modalidad de contratación. Cuando se trata de un proceso de contratación en modalidad AMPE, pues obviamente el hecho de que vaya a ser presidida por el RPA y por los miembros de las diferentes unidades que han propiciado el proceso de contratación. Entonces se conforma una especie de comisión que va a ser presidida obviamente por el RPA o el RPC, según el caso, y quienes integran esta comisión son un representante de la unidad solicitante, un representante de la unidad administrativa, va también unidad legal, o nosotros como asesores, uno de los asesores, y excepcionalmente, pues cuando así se lo requiera, un responsable de atender consultas sobre aspectos presupuestarios, ya que comúnmente este último ya va a estar implícito en el desarrollo de la labor de la unidad administrativa. Entonces, lo que comúnmente tenemos es la presencia de estos tres representantes, pueden ser un número mayor, pero siempre presididos por el RPA o por el RPC según la modalidad de contratación. Y frente a la comisión que se conforma, tenemos a los interesados en presentar propuestas o propuestas, ¿no? Se supone que es motivado precisamente por ellos. En el caso de una audiencia pública, acá vamos a hacer la modificación, una audiencia pública previa a la formalización de propuestas. Ya cuando vemos una audiencia pública de la apertura de sobres o para que se dé lugar el acto en el cual se abren los sobres de propuesta, tenemos a las mismas personas que le integran, el RPC o el RPA, la comisión, compuesta precisamente por unidad solicitante, vamos a poner directamente aquí, unidad solicitante, unidad administrativa y unidad legal. Y acá ya tenemos a los representantes legales o debidamente autorizados de las empresas
proponentes. Y enseguida les explico por qué. Hay una diferencia importante entre la primera forma de audiencia y la segunda en lo concerniente a la labor, por ejemplo, de la representación legal. En el caso de las consultas, si bien puede venir el representante legal de una empresa, es importante también reconocer que puede delegarse o designarse un funcionario de la empresa, un responsable técnico que pueda hacer las consultas directas, ¿no? Entonces ahí muchas veces no viene el gerente general o el representante legal o el dueño de la empresa o los inversionistas o accionistas de la empresa, sino más bien mandan a un técnico, ¿no? Quien en representación de la empresa hace las consultas pertinentes. En el caso del representante de la unidad el representante legal ya en la audiencia pública para la presencia de la revisión de las propuestas, tanto sobre de propuesta económica como propuesta técnica, pues ahí ya generalmente va el representante legal y puede ir acompañado de otros funcionarios dentro de la empresa. En el caso concreto, puede ir su responsable técnico o los gerentes técnicos o los ingenieros cuando se trata de obras o cualquier otro funcionario y comúnmente van acompañados de su asesor legal con el propósito de que esta sesión de la audiencia pública en la que se va a valorar si se cumplen o no se cumplen las condiciones para el proceso de contratación y que por lo tanto sean adjudicados o descalificados, se pueda constatar y verificar que no haya variación o que no haya afectación de derechos o intereses de parte de la entidad pública con relación a la presencia y propuesta de las empresas. Porque, ¿qué llega a ocurrir en este tipo de audiencias? No se convoca a las mismas, se abren los sobres, comienza a revisarse la documentación de las empresas, la documentación de respaldo, para acreditar que cuentan con la experiencia correspondiente, los requisitos señalados en el DBC, que se han entregado las hojas de vida de los responsables técnicos que están ligados a el proceso de contratación o que se ha cumplido con todas las exigencias del DBC. Y en muchas ocasiones, que eso es algo lamentable, pero ocurre, se tienen la salvedad de que en muchas ocasiones la entidad pública con el objeto de favorecer a una empresa o algunos integrantes o funcionarios públicos de la entidad con el objeto de favorecer a una empresa en desmedro de otra, pues proceden a actos irregulares como la sustracción de documentos, ¿no? Cuando se presenta toda una carpeta para propuesta de un proceso de contratación, esta no solamente va con la propuesta económico-técnica, sino también con los documentos de respaldo, ¿no? Que ayudan a determinar que se tiene la experiencia, que se tiene las exigencias cumplidas respecto a lo que solicita el ente estatal y que en todo caso le podrían dar una posición favorable respecto a la situación de otras empresas. En todo caso, el hecho de que le sustraigan, por ejemplo, documentos, ¿no? Por ejemplo, que le hayan sustraído las hojas de vida de dos de los responsables técnicos, puede involucrar la descalificación de su propuesta o que le sustraigan el certificado de no adeudo de documentos y la inexistencia de procesos coactivos por daño económico al Estado que se otorga ante la Contraloría, que derive precisamente en una causal de descalificación de la propuesta y que no sea por un factor técnico, sino más bien por un factor administrativo o de forma, ¿no? Que lamentablemente se exige para todos los procesos de contratación. Entonces hay una serie de circunstancias en particular en el sentido de que se muestre una faceta un tanto inadecuada, si quieren, por parte de la entidad pública y que eso dé lugar a la respuesta o la reclamación casi inmediata de los interesados en el desarrollo de la audiencia. En ese sentido, por eso es que solemos los abogados o asesores de empresas acompañar al representante legal al acto de apertura de sobres, porque
es ahí donde debemos manifestar nuestra reclamación cuando constatamos de que se hubiere propiciado algún tipo de manipulación. Por eso, como una suerte de recomendación, cuando vayan a ustedes a trabajar en una empresa que sea proponente del Estado o que vaya a presentarse con cierta regularidad a el desarrollo de una propuesta de contratación o varias propuestas al ser un proveedor recurrente, suele ser bastante favorable que en el momento de presentar todos sus documentos cuenten con una hoja resumen donde se detalle, por ejemplo, la cantidad de documentos que están entregando, los folios correspondientes, en el sentido de manifestar, por ejemplo, de que se están entregando la propuesta técnica consistente en unas 67 páginas en las cuales se contiene tal circunstancia, se entregan X cantidad de documentos, identificando, ¿no? En el sentido hojas de vida de especialistas, un total de folios o de tal folio a tal folio, entendiendo que toda la documentación tiene que estar numerada y foliada. El hecho de contar con esa hoja resumen, que además la hacen sellar como constancia de entrega, fuera de la copia de respaldo, a veces 2, 3 copias, eso ya va a depender de la buena o mala disposición de los funcionarios de la empresa y nosotros como abogados que les brindamos el asesoramiento, en el sentido de procurar cubrir cualquier tipo de circunstancia que pudiera ser contraria a nuestros intereses, ya que en el desarrollo de la audiencia pública, si se constata que han omitido o que han extraído documentos que eran parte integrante de la misma, es gracias a esas copias que nosotros manejamos y la hoja resumen que constata la ubicación y la foliación correspondiente que podemos hacer los reclamos y solicitar de que estos sean atendidos antes de lograr una adjudicación, antes de que se evidencie una adjudicación específica, ¿no? En ese sentido, pues hay varios factores que deben tomarse en cuenta al respecto, ¿no? Para el desarrollo de una eh, actuación apropiada con relación a las audiencias y también la representación que puede generar de parte de nosotros en las mismas. No sé si tienen alguna consulta al respecto. No, todo bien, se entiende. Perfecto. Ahora, ¿gustan que hagamos un pequeño simulacro de audiencia pública para poderles indicar qué es lo que ocurre, cómo se lleva a cabo esta, cuáles son las particularidades en sí? Mm, Sí, en caso, o sea, depende, dígame doctor si entendí bien o no, en caso de que no, ahí sí sería el simulacro. La audiencia pública sería, o sea, sería el mecanismo donde se reúnen a los proponentes para responder sus dudas, digamos, o para dar nuevas directrices a considerar para que envíen sus propuestas. Eso Exacto. sería, sí, digamos. En No, hay, en el caso de la audiencia pública previa, sí, efectivamente. ya, ok, ok. Y de ahí lo que se indique en la audiencia pública ya queda a futuro directamente para que consideren sus performances. Puede ser, como también eventualmente puede derivar en otra consecuencia, que es la relacionada en este caso a la salvedad de una circunstancia ligada al DBC, ¿no? Porque si como resultado de la audiencia pública previa se puede evidenciar que el DBC no ha contemplado algunos aspectos técnicos o no ha contemplado algunas especificaciones que en la opinión y la experiencia de las empresas eh, interesadas en la contratación se debiera haber tomado en cuenta, pues puede derivar como decisión de la audiencia pública, como resultado, mejor dicho, de la audiencia pública y la materialización de la decisión por parte de quienes la integran, sobre todo unidad solicitante y eventualmente unidad administrativa, excepcionalmente en nuestro caso, porque la verdad en el tema legal
en el caso de las contrataciones, gran parte de estas etapas hasta la firma del contrato ya está casi preestablecida. No hay mucho margen de acción por parte del profesional abogado o el asesor legal de la entidad pública con relación a las decisiones a ser adoptadas, ¿no? Efectivamente, en el caso de la unidad solicitante y la unidad administrativa es donde sí puede haber mucha variación. Es más, en algunos casos las audiencias que se solicitan, las audiencias públicas y así también las reuniones de aclaración o las que derivan de la cantidad de consultas escritas también va a tener como resultado primordial o resultado principal la modificación de las especificaciones técnicas que inicialmente se hubieran podido definir en el primer DBC, dando lugar a la orden emitida por el RPC o el RPA del replanteo del documento base de contratación en lo concerniente a los diferentes factores que hacen al mismo, sobre todo en los que menciono, ¿no? Los de carácter técnico, los de carácter de especificaciones del proceso de contratación como tal. En todo caso, pues la salvedad está determinada en gran medida por el lineamiento que se tiene en la norma administrativa, porque también hay factores que se intentan a veces en las audiencias previas como parte de una respuesta de las entidades de las entidades interesadas en ser proponentes, pero que no van a derivar en una modificación de las reglas del proceso de contratación. Por ejemplo, ¿no? En el DBC, como han podido evidenciar en la revisión que probablemente han estado haciendo del documento que les he pasado o les he facilitado, se determinan también los mecanismos de adjudicación de un proceso de contratación. Y ahí suele desestimarse una circunstancia que a veces asumimos por válida, pero que en realidad no es cierta. En lo referido, por ejemplo, a al método de adjudicación. Muchas veces se alude o se menciona que la adjudicación a un proceso de contratación está siempre marcada por una suerte de elección de la propuesta económica más baja. Y esto no es del todo cierto, ¿no? Va a depender mucho de las reglas que se hubieran plasmado o que se hubieran manifestado con relación a al DBC, en el armado del DBC, ya que la determinación de los puntajes y otros factores son los que nos ayudan a establecer cuál es la metodología identificada, ¿no? En este caso, para lo que involucra la adjudicación como tal. Ya ahí hay varios factores que en la norma general, en este caso el Decreto Supremo 181, ya se manifiestan o se manejan con el objeto de señalar cuál va a ser precisamente la metodología a ser empleada. Veamos precisamente ese ejemplo. Y esto tiene directa relación luego con la audiencia pública en sí, no tanto la previa, sino más bien la audiencia pública de evaluación y calificación de propuestas, ya que esta audiencia tendrá que circunscribirse en su desarrollo a la metodología que ha sido previamente identificada con relación al armado del DBC o la aplicación del DBC, que tenemos tres modalidades que comúnmente se toman en el caso de las contrataciones de obras, por ejemplo. El método de selección y adjudicación ligado a calidad, propuesta técnica y costo, que es un método integral que va acorde a la calidad de la propuesta con relación a las diferencias sustanciales que pudieran existir respecto a lo que solicitaba el Estado y lo que la empresa incluso mejora respecto a la misma. La propuesta técnica como tal, para ver si los mecanismos para poner en marcha o aplicar el criterio de la construcción pueden ser efectivos o no, y obviamente el costo. El otro método de selección de adjudicación es el de calidad, solo calidad, donde la propuesta económica, si bien tiene un techo presupuestario, un tope, que es el precio referencial, no es el factor que
predomina de forma determinante. Y la última, el precio evaluado más bajo, que ojo, no significa que se contrate al proponente que ofrece el precio más bajo entre todos, sino la relación de evaluación de los precios, porque eventualmente se puede adjudicar a una empresa de rango promedio, pero que en relación a todo lo que significa el trabajo, comparando lo que propone A, B y C, pues resulta ser el precio más bajo con relación a todas las actividades que se hubieran planteado. Entonces, hay diferentes factores. Ahora, ¿cómo opera, por ejemplo, un método de selección y adjudicación por calidad, propuesta técnica y costo en lo que concierne a la determinación del DBC, de este DBC que estamos revisando? Vamos a irnos directamente al punto. Entre el método de selección en este caso, en este DBC, se ha determinado que sea acorde a un método de adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo, que se divide en dos etapas: la propuesta económica, PE, y la propuesta técnica. A la propuesta económica, vean, se le han asignado apenas 20 puntos, porque nos interesa más la calidad y propuesta técnica como tal, ¿no? Y es a la que se le otorgan 80 puntos, los que no pueden ser adjudicados de forma arbitraria. Tienen que someterse a las reglas determinadas en el DBC y que van acorde a una selección objetiva, o que preferentemente vayan acorde a una selección objetiva respecto a estas. En el caso de la evaluación de la propuesta económica con relación a los errores aritméticos, se entiende que primero se corrigen todos los errores que pudieran haberse cometido en el llenado de formularios para ver si existen discrepancias entre montos, diferencias entre precio unitario y los señalados en el formulario de presupuesto por ítems, una suerte de verificación y subsanación de errores que podrían haberse suscitado, ¿no? Y que esto es como una etapa previa. Esto lo hace la comisión de evaluación en el caso de licitación pública, o el responsable de evaluación y calificación en las modalidades AMPE, que no inhibe igual la posibilidad de que se haga por una comisión, un mínimo de 3 funcionarios, y que antes de la emisión del informe da lugar todavía a aclaraciones si así correspondiera, ¿no? Por parte de los proponentes, sobre todo cuando hay errores recurrentes y que puedan todavía ser subsanados, ¿no? De esta forma, se calcula el monto ajustado para la revisión aritmética para ver si supera o no supera el precio referencial. Si supera el precio referencial, ya de entrada la propuesta va a ser descalificada. Ahora, si la diferencia entre el monto de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor al 2 y menor o igual al 2%, ha habido una ligera variación por algún error al consignar las cifras, se va a ajustar directamente a la propuesta, ¿no? Y si es un error que va a superar el 2%, pues inmediatamente también la propuesta va a ser descalificada, dando lugar, sin embargo, al reclamo o la aclaración que pudiera efectuarse por parte de los proponentes. Por eso es importante que en el caso de la audiencia en la que se abren los sobres, esté siempre un representante de la empresa, ¿no? Y que tenga la capacidad para responder a las diferentes consultas o circunstancias que ocurran como parte del desarrollo de la evaluación y calificación. Ahora, si no se encuentran errores aritméticos, ya directamente pasamos a la valoración de la propuesta como tal, que debe ser vinculado a los márgenes de preferencia. En el caso de los márgenes de preferencia, se aplican sobre todo a los montos ajustados por revisión aritmética, que se conoce como MAPRA. El monto ajustado es lo que les decía, ¿no? Verificar si es que ha habido diferencias aritméticas en el llenado de los formularios o si no las ha habido. Si se han producido esas diferencias y no superan los porcentajes reconocidos, pues continuamos la valoración de la propuesta como tal. En ese sentido, se asignan estos márgenes ajustados o márgenes de preferencia de acuerdo a los siguientes detalles. Para propuestas de empresas constructoras, donde los socios sean socios bolivianos con una participación mayor al 51% del paquete accionario o de las cuotas de capital de la empresa, se le va a otorgar un margen de preferencia del 5%, con un factor de ajuste del 0.95.
o 0.95. En el caso de propuestas de asociaciones accidentales, bajo la misma lógica, con una presencia mayoritaria de socios bolivianos o empresas bolivianas, también aplica el 5%. Para otros factores no hay margen de preferencia, ¿no? No hay un factor ajustado que permita dar privilegio o dar un trato diferenciado favorable para empresas que no tengan esas condiciones, ¿no? Cuando se tiene una participación de socios mayoritaria por empresas o personas que no sean bolivianas. Luego vamos a el ajuste del precio o el precio ajustado, que se determina en base a la siguiente fórmula. El precio ajustado es el que se calcula en relación a el monto ajustado por revisión aritmética, el que ya inicialmente se ha verificado, multiplicado por el factor de ajuste, por 0.95 o por 1, ¿no? Dependiendo el caso. Y el resultado de cada propuesta es registrado en un formulario correspondiente, en este caso el formulario B3, para calificación de propuesta económica. Y en base a aquello se procede a la etapa de determinación del puntaje, que es la que se efectiviza luego de la corrección de errores aritméticos de existir aquellos. En este caso, el puntaje de propuesta económica evaluada, que es materializado en la fórmula como PE subinciso I, está ligado a la propuesta económica evaluada, que no es más que el resultado de calcular el precio ajustado a la propuesta con el menor valor multiplicado por 20 sobre el precio ajustado a la propuesta a ser evaluada, ¿no? Entonces, en ese caso es que se llevan a cabo estos cálculos casi de inmediato en relación a la verificación. Por eso es que utilizamos formularios para la evaluación y calificación. Se supone que el formulario es un resumen de todo lo que implica la propuesta como tal en el tema económico. Y ya luego entramos a la evaluación de propuesta técnica, que es obviamente mucho más larga, ¿no? Que hay que verificar en relación a las exigencias y requisitos solicitados o plasmados en el DBC, contrastados con la propuesta técnica o el resumen de la propuesta técnica por parte de la entidad. En todo caso, las propuestas de evaluación, si no alcanzan el puntaje mínimo, van a ser descalificadas, ¿no? Esto para mostrarles sobre todo que dependiendo del método de selección es impreciso o incorrecto señalar de que un proceso de contratación pudiere ser directamente adjudicado solo atendiendo al factor de que sea la propuesta más económica o más baja la que se hubiere tomado en cuenta, ¿no? Y que esto derivará obviamente en una serie de consideraciones al respecto. No sé si tienen alguna consulta sobre ese punto. ¿Hay alguna, o qué ejemplos de obras hay cuyo parámetro haya sido calidad directamente? Muy pocas, la verdad. La mayoría sí van en una lógica integral, calidad-costo, calidad propuesta y costo. Es excepcional el caso de que sí el método de selección elegido haya sido simplemente calidad, pero puede darse esa situación cuando se considera que el factor determinante más allá del precio haya sido ese, ¿no? Realmente cuando se trata de obras muy particulares o específicas que respondan a una necesidad también claramente identificada dentro de la contratación como tal. Realmente ese tipo de procesos de contratación con el método de selección por calidad estaban más que nada ligados a las contrataciones efectuadas por empresas públicas. Ok, gracias. Pero no es muy común, ¿no? La mayor parte, como les decía, están más ligadas a otros factores. Precisamente mientras conversábamos en este punto, estaba viendo el factor de lo que ha significado el tema del horno crematorio, ¿no? Que justo hace unos días se manifestaba de que había que se había adjudicado directamente a una empresa que no contaba o mejor dicho, que se había adjudicado un precio evaluado más alto, ¿no? Y no el precio evaluado más bajo.
Esto vamos a ver si se ha cumplido con las exigencias de transparencia en el registro que se hace en el SICOES bajo la previsión, en este caso, de las decisiones adoptadas por parte del gobierno autónomo municipal. Sobre todo vamos a tratar de constatar aquello porque no nos olvidemos que la adquisición del horno crematorio por parte del gobierno municipal de Cochabamba ha sido mediante una modalidad en la cual no se ha procedido por licitación pública o por contratación amplia, sino que se justificaba a través de la situación de emergencia en la que nos encontramos. Enseguida les voy a compartir pantalla de la opción del SICOES para mostrarles aquello. Ya lo encontré, doctor. Aquí está horno crematorio contratado. Tenemos varios contratos en realidad respecto al horno crematorio. Uno es la adquisición de bienes, en este caso la primera, con el QC 201301, por si acaso 20130100 es el código de identificación del gobierno autónomo municipal. Cuando ustedes vean este primer QC, es siempre gobierno autónomo municipal de Cochabamba, ¿no? Y de ya luego el otro dato es la identificación del proceso, ¿no? Para diferenciarlo de lo que es de las diferentes etapas y procesos de contratación que tiene la alcaldía. En este caso ha sido una contratación por modalidad de emergencia. Tiene que estar justificado obviamente con una resolución de parte de la máxima autoridad ejecutiva y la declaratoria de emergencia que se haya emitido, ya sea por el Consejo Municipal o en su defecto mediante un decreto edil, mediante un decreto municipal. El Estado es contratado, en este caso tenemos el contrato, no recuerdo bien si es un contrato o orden de compra, enseguida lo vamos a verificar. Vamos a ingresar. Como de costumbre, está bloqueado, no está permitiendo la descarga. Vamos a cambiar nuevamente. A mí me dejó descargar la ficha únicamente. Sí, enseguida vamos a ver qué es lo que ha pasado. Horno crematorio. A veces es por el sistema, da algo de problema cuando se utiliza un navegador distinto al Chrome, sobre todo si estás utilizando navegadores que no son, entre comillas, compatibles con el sistema del SICOES, cuando en realidad todos debieran serlo, ¿no? Para propiciar lo que es el desarrollo del principio de transparencia. Vamos a entrar a la ficha. JX, formulario. Vamos a ver si nos permite verlo o no. Ahora sí. Tenemos el formulario. Ya me dejó descargar el contrato, doctor. Ya, perfecto. Si no, enseguida te voy a pedir que lo pongamos. Lo que me interesa sobre todo más que el contrato es la resolución de adjudicación, que ahí tendría que estar el resumen de lo que ha sido la audiencia en particular. Perdón, en este caso no hay audiencia, no, pero tendría que estar el resumen de las comunicaciones que se han efectuado con probables o presuntos proveedores, porque el monto total, que además está ligado a una cantidad variable, la que se ha asignado, es de 970,000 bolivianos para el proceso de contratación como tal. Vale. Ya, vamos a ver entonces el contrato. Vamos a procurar descargarlo a través de el formulario correspondiente.
Vamos a descargar el archivo. Ahora sí, lo vamos a abrir. Y de paso también vamos a descargar la resolución de adjudicación. Esta resolución de adjudicación es la que se emite después de la audiencia pública, después del desarrollo de la audiencia en la que se efectiviza la contratación, eso en las modalidades la AMPE y licitación pública. Cuando se trata de una contratación por emergencia, no ha habido este tipo de actuaciones. La del contrato está horriblemente escaneada. Sí, eso estoy viendo. En particular voy a ver si puedo editarlo. Uy, sí, lo han escaneado como han podido. No, no está dejando descargarle cuento de la resolución La de... resolución de adjudicación, ¿no? Sí, 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 no quiere descargar por nada del mundo. No me sorprende, la verdad, porque en todo caso, cuando nos referimos al SICOES en este punto y al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, casi siempre da una serie de errores o Uy, problemas al momento de descargarlas. ya la tengo, ya la tengo. Costó, pero aquí está. Perfecto, a ver, creo que también yo la alcancé. Sí, Sí, tenemos, listo. creo que tenemos la misma. La voy a descargar para poderla, la voy a guardar para poderla editar más fácil. Vale, ya, ahora sí la voy a abrir directamente desde descargas, a objeto de que la pueda editar con Adobe. Ok, ahora sí. Voy a compartirles la resolución para que se vea sobre todo la diferencia respecto a una resolución de adjudicación en un proceso de contratación normal versus un proceso de contratación por emergencia. Aquí se tiene que hacer alusión, este es el punto importante, enseguida les voy a identificar el mismo. Ha habido un informe de evaluación y recomendación emitido por la Comisión de Calificación. Ya está la Ley Marco de Autonomías, la Ley 1178. Esta es la que habilita esta ley, o este decreto, mejor dicho, es la que habilita la contratación por emergencia. Es el decreto municipal 164-2020, que aprueba el reglamento de contratación por desastres o emergencias del gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Y que además, como en muchos otros casos de las contrataciones de la alcaldía, se convierte en el unicornio de Silvio Rodríguez o el Santo Grial, porque varios lo mencionan en muchas adjudicaciones y contratos de seguro que la vamos a hacer, se va a hacer referencia a la misma, pero en casi una circunstancia nula se ha tenido la posibilidad de acceder a este reglamento, ¿no? De todas formas, voy a ver si tenemos la posibilidad de conseguirlo. Desastres y o emergencias. Porque este nos aclararía varios aspectos de lo que el gobierno municipal de Cochabamba toma en cuenta a momento de llevar a cabo procesos de contratación durante el periodo de la pandemia. ¿Qué estamos buscando, doctor, ahorita? El reglamento de contratación por desastres y o emergencias de Cochabamba. Uy, Es más fácil conseguir el POA, por si acaso. Vamos a ver si tenemos suerte. Es el decreto municipal 164. Vamos a poner aquello más. Decreto municipal 164, quebrado 2020.
Solo tenemos la referencia de notas de prensa con relación al decreto supremo, no el reglamento como tal. Aquí en una nota de prensa yo estaba viendo que es el decreto municipal 155. Ah, no, ese es el que declara la emergencia. Sí, hay varios, ¿no? ¿Cuál era el Aparte, número de, es el cuál era el número? 164, quebrado 2020. Dudo mucho que lo vayamos a encontrar, porque como en varias ocasiones y como lamentablemente se ha vuelto característico de parte del gobierno municipal de José María Leyes, el principio de transparencia respecto a normativa tan importante como la que menciono es casi nula, ¿no? Sigo esperando, por ejemplo, que me envíen una copia de un decreto municipal que también hace alusión a una autorización específica con relación a insumos para el Hospital del Sur por un requerimiento que tuve de parte del Ministerio de Transparencia, perdón, Ministerio de Justicia y Transparencia, y que hasta la fecha no me han entregado, ¿no? Y que esto data ya por lo menos un mes y medio que he hecho la solicitud al municipio para que me puedan entregar el decreto supremo y hasta la fecha, el decreto municipal, perdón, y que hasta la fecha no han cumplido. Y obviamente a través de la No, plataforma no lo pusieron en la página de no la está, Gaceta Municipal, doctor. no está. Sí, sí, sí. O sea, está el 165, el 166, pero no hay Sí, 164. Sí, aparecen todos menos ese. exacto. Ay, ¿qué haremos? Algo Y, relativamente recurrente en esta alcaldía. Doc, una pregunta. Por ejemplo, usted dice que mandó una solicitud para que le manden y ya pasó un mes y medio más o menos y no le mandan. ¿Cuánto Ajá. más o menos es el tiempo promedio que debería esperar para a que nos manden después de mandar una solicitud? O sea, Cinco, ¿cuál es el tiempo correcto? 5 a 10 días hábiles administrativos en el peor de los casos. Eso Y, por ejemplo, significa en su 2 semanas. caso, ujú, y en su caso, digamos que no le mandan, ¿puede hacer algo? ¿Tiene que volver a pedir o...? Sí, lo que he hecho es solicitar al ministerio, porque como tengo la solicitud en realidad hecha por el ministerio para que me haga cargo de una auditoría, les he indicado que ellos lo requieren, que ellos pidan, como eventualmente ya me ha tocado hacer en otras ocasiones, que ellos pidan no solo la norma, sino quiero ver toda la carpeta y el proceso de contratación. En ese caso se la van a entregar a los funcionarios de transparencia institucional y en coordinación con transparencia de la alcaldía, porque se tiene que llenar un compromiso, un acuerdo de confidencialidad mientras se esté llevando a cabo la auditoría. O sea, yo no puedo revelar datos sino hasta emitir mi informe preliminar o el informe definitivo, ¿no? de la auditoría de control, o por lo menos la auditoría previa, que se podría efectivizar en los procesos de contratación que me ha solicitado el ministerio, ¿no? Que pueda hacerme cargo. Pero, como les digo, yo todavía algo ingenuo y confiando en la buena fe de la gente, pues les he mandado los requerimientos directamente al municipio, pero hasta la fecha no me han contestado. No he recibido ningún tipo de respuesta. Es más, cuando estábamos entregando, porque además hemos hecho la entrega física, o sea, tuvimos que ir a la Contraloría, o perdón, a la alcaldía a hacer la presentación, querían que vuelva a las 2 semanas y pues les digo que no, porque no voy a retornar porque está en la solicitud bien claro de que estoy pidiendo de que la contestación la hagan de forma digital, ¿no? Porque en este caso no les estoy pidiendo todavía o no les había pedido todavía la carpeta de contratación, porque si fuera la carpeta de contratación ahí todavía se justifica que yo tenga que ir de forma física a recogerla, ¿no? O por lo menos mandar a alguien de la oficina para que la recoja. Por eso no es sorpresa
que se tenga este tipo de actuación por parte de la alcaldía con relación a ocultar documentos o citar estos, pero que no se los tenga claramente identificados. Es más, en algunas ocasiones, en procesos que ya he llevado contra la alcaldía o en representación incluso de funcionarios que querían ser o a quienes intentaban sancionar por inconducta, por ejemplo, que llegamos a constatar de que si bien citan normativa, este inclusive nunca existió, aunque ya han sido casos obviamente mucho más complejos, mucho más bizarros o molestos respecto a lo que acontece en la alcaldía de Cochabamba. Y si uno va a la alcaldía, doctor, ¿habrá forma de conseguirlo o te mandan a volar? La mayor parte de las veces no te responden, ¿no? Y en otras, inclusive, te interrogan de por qué quieres tener acceso a esa información. En otras hasta te llegan a mencionar que es información confidencial, que esto es solamente información que puede ser manejada por funcionarios públicos. Me ocurrió en una ocasión que fui a solicitar precisamente una, sí, fui a solicitar un reglamento en base igual a una contratación por emergencia cuando se tuvo el brote de la H1N1 y que la funcionaria que me atendió pues alegaba de que es un documento o un reglamento con carácter reservado, manejó ese término. Y le digo, ok, quisiera que me justifique entonces cuál la norma que declara a ese reglamento de carácter reservado, porque esto solo se maneja para aspectos de seguridad y defensa. Y no entiendo la razón por la cual entre en ese criterio o de afectación de derechos e intereses que pudieran estar previamente identificados. Y obviamente no supo qué responder, me fue dando largas y al último, pues ni siquiera hablando con supervisores de plataforma se pudo acceder a la información. De la misma manera, hice la solicitud por escrito de la entrega de las copias y tampoco me las entregaron, ¿no? Por suerte, el Ministerio de Transparencia ya había logrado acceder a una copia y de esa manera me la entregaron después. Porque ya es distinto cuando el requerimiento se lo hace una institución que está vinculada al control, al ejercicio de control, ¿no? Y que en todo caso va ligada a circunstancias en las cuales difícilmente se van a propiciar respuestas ambiguas de parte del gobierno municipal, ¿no? Cuando le hacen el requerimiento desde el Ministerio de Transparencia, ellos saben que tienen que responder. Ha habido casos, obviamente, en los cuales no han respondido precisamente porque no existía la norma. Son hechos un poquito desconocidos por la mayor parte de la población, pero que dan lugar a hechos mucho más irregulares, porque lo que sucedió es de que después, de manera posfechada, o sea, de manera posterior, hacían aparecer la norma como si se hubiera emitido en el tiempo que debió haber sido emitida, ¿no? Y eso ya denota un manejo irregular del jefe de gabinete, de los propios asesores legales de la alcaldía, lo propio acontece con la gobernación, y esa es una práctica relativamente ladina y recurrente de muchas entidades públicas en el país. Es un poquito la salvedad, ¿no? de lo que acontece con este tipo de actos. Ahora, es interesante porque como ven, les voy a mostrar enseguida otra resolución de adjudicación que haya sido derivada de un proceso de contratación por licitación pública donde se tenga, sí, donde se tenga un comportamiento distinto, ¿no? Precisamente el cumplimiento de una serie de condiciones que den validez a los procesos de contratación. Voy a abrir uno de licitación pública o de AMPE. Aunque los que abundan en el caso del gobierno municipal de Cochabamba son contrataciones menores y contrataciones directas. No hay muchas en modalidad AMPE. Vamos a ver en la búsqueda avanzada en este caso.
Contratado. Bien. Uno relativamente vigente o cercano. Voy a abrir la resolución de adjudicación para mostrarles un poco la diferencia de lo que acontece con procesos de esta naturaleza, a diferencia de contrataciones por emergencia o contrataciones directas. Estoy abriendo justo uno relacionado a la adquisición de alimentos para establecimientos de salud de la red Cercado, que ha sido publicado el 2 de junio del 2020. Ahí ha sido, las propuestas han sido presentadas el 24 de junio y enseguida vamos a ver cuándo es que se lo ha adjudicado. En este caso ha sido adjudicado el 30 de junio del 2020. Tiene la resolución de adjudicación. Voy a compartirles pantalla respecto a esta. Perfecto. Vean un poco la diferencia con la otra resolución de adjudicación, también del gobierno municipal. Acá tenemos la salvedad de los vistos, los antecedentes para el proceso de contratación, con el CUSE correspondiente, la primera convocatoria, la primera publicación, la parte considerativa, y aquí está. El acta de recepción de propuestas de fecha 24 de junio del 2020 se evidencia que se presentaron los siguientes proponentes. Carola Rondal Ríos, comercial CRR, Johnny Guaitacota, Cristian Aldo Sánchez Burgoa, y los montos propuestos por cada uno de los proponentes, en este caso 1.846.000 bolivianos, 1.893.000, 1.830.000. El resumen de la audiencia en fecha 24 de junio del 2020, conforme al cronograma de actividades contenido en el formulario 100, en acto público de apertura de propuestas y en presencia de la Comisión de Calificación en pleno y de los proponentes, se procedió a la lectura del precio referencial mediante selección y adjudicación de precio evaluado más bajo por ítems, haciendo un total de bolivianos 1.947.194,48 centavos. Se procedió a la apertura de sobre de propuesta y la lectura del precio ofertado. Conforme lo establecido en el DBC y las especificaciones, se realizó el método, se llevó aplicando el método de selección y adjudicación de precio evaluado más bajo, de acuerdo al procedimiento de calificación establecida. La Comisión de Calificación en sesión reservada procedió a revisión del cumplimiento sustancial y la validez de los formularios con la metodología de evaluación continua y si continúa o descalifica la propuesta. Tenemos el resultado, el resumen del resultado. Tenemos a Carola Rondal Ríos con la Comisión de Calificación. Efectuada la evidencia que presenta una garantía de seriedad de propuesta por un monto inferior al solicitado, por lo tanto se descontinúa o no continúa en la valoración. Johnny Guaitacoca también ha sido descalificado porque no cumple con la resolución de aprobación de documento base de contratación en el plazo de entrega, ¿no? El caso de la propuesta económica. Y el proponente número 3, Cristian Aldo Sánchez Burgoa, que ha sido adjudicado, ¿no? Que directamente en la valoración se menciona aquello. Es lo llamativo de este tipo de actos, el resumen en realidad en la resolución, es de que no siempre refleja todo lo que ha acontecido en la audiencia pública y en la sesión reservada, sino que tan solo manifiesta la decisión y basta uno de los requisitos habilitantes o inhabilitantes para que pueda descalificarse una propuesta, porque se menciona directamente el mismo. De todas formas, en este caso, se revisó los antecedentes de las propuestas económicas, se ha verificado que el precio ofertado no excede el precio referencial, en el caso de la propuesta de Cristian Aldo Sánchez Burgoa. La comisión, luego de la evaluación y calificación efectuada, recomienda adjudicar el proceso de licitación
para la adquisición de alimentos a Cristian Aldo Sánchez Burgoa por el monto de 1.830.000 y de ahí directamente ya los datos finales de la resolución, ¿no? Con la adjudicación y la correspondiente posibilidad de la homologación y protocolización del contrato ante Notaría de Hacienda. Obviamente hay ligera o diferencia importante respecto a esta resolución con relación a la resolución que veíamos hace un instante del horno crematorio. Aún así, podemos hacer algunas apreciaciones al respecto. Podemos cambiar que no veamos contrataciones de bienes, sino que busquemos contratación de obras, que ahí hay resoluciones de adjudicación muy, pero muy particulares. Vamos a ver si tenemos habilitada alguna dentro del portal SICOES. Generalmente este es un primer paso de lo que hacemos en auditorías de control gubernamental o auditorías de contratos. Acá tenemos, sí, hay de mejoramiento del cementerio general, que eso es de noviembre del 2019. No ha habido mucha contratación de obras por licitación pública esta gestión. Sí, son todas antiguas. Vamos a la del cementerio general. Ponemos ver más. Perfecto, tenemos los planos, resolución de aprobación, resolución de adjudicación. Vamos a descargar la resolución de adjudicación. Perdón. Aquí tenemos una resolución de adjudicación de un contrato de obras para mejoramiento del cementerio general. Tenemos los proponentes, Alejandro Gustavo Angulo, Álvaro Rogelio Coca, Arcons. Solo se han presentado dos, por lo visto. Álvaro Rogelio Coca ha sido descalificado. Se indica la razón. Ha sido descalificado por el periodo de validez de propuesta. O sea, ha debido señalar que la validez de su propuesta era de 20 días y no de 30 o 45 días como comúnmente se manifiesta en el caso de contrataciones de obras o un máximo de 4 meses por el tema de precios de contratación, los precios de materiales, ¿no? de construcción en todo caso. Se ha aplicado un margen de preferencia a favor de Alejandro Gustavo Angulo Carlos. Se le ha adjudicado por 1.441.755 bolivianos. En este caso también es una resolución bastante escueta, no es muy extensa. Habría que verificar o habría que revisar con relación a los otros aspectos. Aquí está, el informe de la comisión. Vamos a descargar el informe. Este ya es un poco más esclarecedor. Esto es lo que no tenemos, por ejemplo, en los casos de contratación por emergencia, y es algo que ya se ha reclamado bastante, porque si bien se hace alusión de que ha habido una suerte de valoración o informe de valoración por parte de la unidad solicitante que suple a este informe de calificación, como no ha habido etapa de apertura de sobres ni nada por el estilo, esta tiene que ser lo más específica posible. Aquí es donde se llenan los formularios que hacíamos alusión hace un instante, ¿no? Para verificar si la propuesta cumple o no cumple con las exigencias previstas en la normativa, en este caso el DBC. Están llenados los formularios. Aquí está. La recomendación, ¿no? Que de todas formas también es súper escueta. Habría que revisar si es que se cumple o no con todos los requisitos contrastados con el documento base de contratación. Cuando vamos a un proceso de auditoría de control gubernamental y nosotros estamos tratando de validar o verificar
si se han cumplido con todas las exigencias previstas por ley para el proceso de contratación. Tomamos como referencia nuestro documento base de contratación, el informe de la comisión o el responsable de evaluación y calificación y el contrato como tal. Entonces, si existe congruencia entre todo lo que se ha manifestado como reglas de la contratación y los formularios de evaluación y calificación, pasamos a la valoración, a la revisión del contrato. Excepcionalmente también revisamos la propuesta presentada por las empresas. Por eso es de que se nos entrega toda una carpeta de contratación. Una carpeta de contratación en modalidad amplia o modalidad de licitación pública fácilmente va en el rango de unas 300 a 500 páginas más o menos, ¿no? Entre la cantidad de documentos que se entregan, el respaldo de la experiencia de las empresas, etcétera. Y eso va acorde también a la cantidad de proponentes. En este ejemplo son apenas 2 proponentes, podemos llegar a unas 300 páginas más o menos. Pero si tenemos un proceso un poco más grande, donde ha habido presentación de por lo menos 5, 6 o 7 empresas, podemos llegar a una carpeta de contratación de unos 5 o 6 cuerpos. Cada cuerpo conlleva por lo menos 200 páginas, ¿no? Más o menos para que se hagan una idea de la cantidad de documentos que se tiene que revisar en este tipo de circunstancias que hacen a el proceso de contratación. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto, chicos. No, doctor, todo bien. Vale. Sigo en busca del decreto. Ah, no, ya les he dicho, es como el Santo Grial. Ese vas a escuchar, vas a ubicar en varios lugares que lo citan o que hacen referencia al mismo, pero de ahí a conseguirlo es casi imposible. Es tan o más complicado de conseguir como el Reglamento General de Construcciones, ¿no? En el reglamento más allá del reglamento de urbanismo, que también es otra de las circunstancias clásicas del gobierno municipal de Cochabamba, que no te lo entrega o se hace alusión a la existencia de este. Obviamente este sí existe, de ese sí tengo constancia de que existe, de forma física y de forma digital, pero conseguirlo es sumamente complicado. En este caso, el Decreto Supremo 164, con suerte, yo creo que se va a habilitar o se lo va a poder ver al año, con suerte, y eso. En el tema de los reglamentos digitales es casi tan complicado como conseguir la resolución ministerial, la 050/2020 del Ministerio de Educación, la que ha determinado la clausura del año escolar en esta gestión, ¿no? Antes del cumplimiento del calendario, que supuestamente ha sido publicada el 31 de julio, pero recién el domingo 2 de agosto es que nos hemos enterado de la decisión como tal y la he estado buscando ya desde hace unos días, a pesar de que la doctora Prado, Alejandra Prado, nos la mandó, pero no tomé la previsión de grabarla justo en ese momento, pero la he estado buscando desde hace días y no la he podido encontrar todavía, ¿no? Yo creo que se la voy a pedir nuevamente a Ale para que me la mande y pueda hacer las apreciaciones administrativas correspondientes a esa resolución. Que ya me adelantaban algunos amigos de La Paz que ha generado más bien más controversia y más conflictos, ¿no? Tomando en cuenta que inclusive se ha admitido una acción popular contra el ministro Núñez, me parece, y contra el ministro de Educación, contra Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? por el tema precisamente de la clausura del año escolar. Entonces vamos a tener ya en unos días o unas semanas la respuesta del Tribunal Constitucional al respecto. Sí, solo con amigos se consiguen esas cosas realmente. Sí, eso es lo malo, que en realidad si algo positivo tendríamos que sacar de este periodo de pandemia en el que nos encontramos es que el acceso a la información sea más irrestricto o por lo menos esté en una línea un tanto más efectiva y que en todo caso pues pueda ser favorable, ¿no? Pero
pues vaya uno a saber, ¿no? Si realmente tenemos o no este tipo de mejoras, si quieren, en el régimen de información y de transparencia de la información con relación a la administración pública. Por lo menos hasta ahora se pone renuente todavía aquella circunstancia y no se liga a una suerte de parámetro más adecuado. Y eso que ha habido cambios o ha habido circunstancias de pronto hasta favorables para permitir aquello, como fueron en su momento la formulación de los reglamentos conexos, concretamente el RUPE, que buscaba de alguna manera agilizar cierto manejo de información, como vamos a ver enseguida, ya es la parte casi final de este tema, antes de que abordemos lo que es manejo y disposición de bienes, ¿no? Que viene a ser el otro complemento de la reglamentación de bienes y servicios o de contrataciones estatales. El RUPE tenía por objetivo, tiene en realidad todavía por objetivo, les he dejado algunos videos además del RUPE en plataforma para que puedan complementar la información. Se creó con el objetivo de manejar un listado de proveedores del Estado, ¿no? Esto obviamente para beneficio directo de la administración pública, pero indirectamente también favorece a todos aquellos que eventualmente quieren ser proponentes dentro de procesos de contratación. En este caso, el RUPE, que comenzó a operar gracias a la determinación del Decreto Supremo 1497 de febrero del 2013, buscaba generar fuentes de información o acceso de información de potenciales proveedores que agilice la toma de decisiones por parte del Estado, sobre todo, por lo menos en una primera etapa, para el desarrollo de procesos de contratación directa o contratación por excepción. Y en el caso de las modalidades AMPE y licitación pública, que al contar con información centralizada, se pueda simplificar y agilizar todo el proceso. Porque, ¿cuál es la parte más morosa para el proponente con relación a un proceso de contratación? Más que la propuesta técnica como tal, porque se supone que si la empresa tiene interés en participar en un proceso de contratación, es porque uno, o tiene la capacidad de brindar lo que el Estado requiere en términos de bienes, servicios, obras o consultorías, y plasmar esto en una suerte de propuesta, tanto técnica como económica, estaría como parte esencial de del propio desarrollo de sus actividades como empresa. Pero ya cuando vamos al otro extremo, donde gracias a la burocracia y a las exigencias a veces absurdas y de forma que se tienen en los procesos administrativos y en este caso los procesos de contratación estatal, se le sobrecarga a la empresa proponente o al interesado o los interesados en ser proponentes en procesos de contratación con la exigencia de presentación de documentos de respaldo. Aquellos que logren probar o determinar que tiene experiencia como proveedor o que puede hacer gala de su experticia y que dicha experticia en particular esté ligada a los diferentes factores que conllevan el desarrollo de sus actuaciones. Por ejemplo, que se le exige casi de rigor a todas las empresas públicas del país, o perdón, a las empresas proponentes o que vayan a ser proponentes en procesos de contratación. La presentación de certificados de la Contraloría que demuestren que no se tiene ningún proceso abierto o un proceso pendiente por daño económico causado al Estado o que tuvieran algún coactivo administrativo llevándose a cabo o efectivizándose durante el periodo de vigencia de la contratación. Esto entendiendo de que si es que cuentan con un proceso abierto, pues van a ser descalificados porque se toma como un mal antecedente del comportamiento de la empresa proponente o el interesado en ser proponente. Esto ya llega a ser hasta molesto porque se supone, y esto no es solamente un efecto de la pandemia, se supone que en aplicación del principio de transparencia y por la conexión y la interoperabilidad que debiera existir entre las bases de datos públicas,
Una entidad estatal que tenga interés de contratar servicios puede tener acceso a la base de datos administrada por la Contraloría, o debiera poder tener acceso a la base de datos de la Contraloría. Y que si una empresa X tiene interés en ser proponente dentro de un proceso de contratación, basta con ingresar su NIT o su número de identificación tributaria para verificar o constatar que se tenga o no un proceso coactivo abierto, ¿no? Y que está todavía pendiente de resolución, o que inclusive ya se ha resuelto y se haya condenado a la empresa a el resarcimiento de daños al Estado, ¿no? Daños causados al Estado. Y que con eso ya puedas inhibir la exigencia o la necesidad de que la empresa tenga que constituirse en las gerencias distritales de la Contraloría y tenga que solicitar su certificación, la que lamentablemente en muchos casos ni siquiera se entrega en el acto. Tú haces la solicitud y demora entre 2 a 3 días que vayan a atenderla y procesarla, cuando también en base a un manejo apropiado de sistema, de su sistema, debiera ser una emisión casi inmediata, ¿no? Supuestamente ahora está mejorando por efecto de la pandemia, pero también no olvidemos de que la Contraloría ha estado cerrada durante el lapso de tiempo de los primeros días de abril hasta los fines de junio, y que recién en julio ha retomado actividades. Entonces hay un retraso de solicitudes que todavía tienen que ser atendidas, que van acorde sí a la suspensión de plazos, pero que en todo caso no está agilizando los procesos como se manifestaba anteriormente, ¿no? Con relación a la aplicación del RUPE, que es una exigencia que se plasmó en nuestro país mucho antes del periodo de pandemia, ¿no? Como pueden ver, desde el 2013. Ahora, a pesar de las pequeñas fallas que le reconocemos a las entidades públicas, no tanto al RUPE, es importante manifestar que este registro, el Registro Único de Proveedores del Estado, bien manejado, permite brindar información a los proveedores sobre contrataciones estatales porque se vincula inmediatamente con el SICOES y con los programas programas anuales de contratación, los PAC. Cuando una empresa o un profesional independiente, porque también te puedes registrar como profesional, se registra ante el RUPE, es parte de una red que permite que cuando se emitan convocatorias ligadas a tu grado de experiencia o las habilidades que has descrito en el momento de crear tu cuenta, recibas notificaciones en correo electrónico de procesos en los cuales pudieras tú participar o podrías llegar a participar, entendiendo que la intención es de que todo proceso de contratación, sobre todo que involucre presupuestos mayores a 20,000 bolivianos como precio referencial y luego precio contratado, deban necesariamente vincularse a este registro. O sea, yo no puedo ser adjudicado en un proceso de contratación si no cuento con el registro RUPE, que este ha sido precisamente el caso de la empresa El Búnker, cuando fue adjudicada por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para la provisión de alimentos a la tropa, en este caso policía y Fuerzas Armadas. Fueron alrededor de 1,600 raciones que se han otorgado. Y ahí la observación que se tuvo por parte de fiscalización y por parte de Consejo Municipal y Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Transparencia, es que lo llamativo es que se le ha adjudicado a una empresa que no cuenta con registro RUPE, vulnerando lo previsto en el artículo 3 del Decreto Supremo 1497, que exige que para todo proceso de contratación estatal con montos mayores a 20,000 bolivianos, sí o sí se tenga que presentar el registro RUPE, ya que es de aplicación obligatoria para las entidades y empresas públicas del Estado, para los proveedores que participen en este tipo de contrataciones y para toda empresa que tenga también interés de participar en procesos de contratación del antiguo proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple, que ahora también está en suspenso, que no se sabe si se va a continuar bajo otra denominación, bajo otra modalidad, y que también está en procesos de auditoría, ¿no? Que son la mayor parte de los procesos que se están llevando a cabo en este momento.
También en el caso de las entidades públicas por mandato, el artículo 3 del Decreto Supremo 1497, se exige que de manera obligatoria deben utilizar solo el RUPE para procesos de contratación. No pueden exigir ningún otro requisito que no sea el ligado al RUPE, que ya involucra la presentación de documentos, la formalización de la experiencia de las empresas, el registro a sus procesos de contratación previos y otros, en un manejo de una base de datos centralizada o integral de toda la información correspondiente a las diferentes empresas que ya hayan sido proveedores del Estado o tengan interés en convertirse en proveedores del Estado. ¿Qué tipo de información se maneja entonces en el RUP? De acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo, en el artículo 4, toda empresa interesada en estar listada o registrarse ante el RUPE va a tener que otorgar los datos generales de la empresa si se circunscribe a la provisión de bienes, obras o servicios, o los tres, la información legal de sustento y de verificación de formalidad de la empresa, si ha sido conformada societariamente, si es una asociación accidental, si eventualmente es una suerte de expresión de sociedad de sociedades, un trust, un consorcio, una corporación, así como también los aspectos administrativos, ¿no? Quiénes conforman la empresa, cómo se gestiona, cuáles han sido sus formas de conducción, etcétera, la formación o experiencia de sus profesionales internos y externos o vinculados con la empresa, dependiendo el rubro en el cual se inserta, si son bienes, obras o servicios, también si se trata de una empresa unipersonal, y la experiencia que se acredita con relación a los procesos previos, aquellos procesos que eventualmente hayan podido ser adjudicados a su favor y que hayan culminado con cumplimiento irrestricto de las condiciones pactadas en el contrato, como en el DBC, como parte integral del mismo contrato. Si es que efectivamente en el desarrollo de sus labores como proveedor del Estado ha habido casos de desistimiento una vez adjudicada y contratada, si se ha producido en alguna ocasión resoluciones de contrato que podrían derivar en su bloqueo, ya que cuando ocurre esto, cuando resolvemos contrato con una empresa adjudicada, una de las consecuencias es de que se la bloquea por el lapso de 1 año y excepcionalmente por el lapso de 2 años, dependiendo la causal de resolución de contrato, sobre todo cuando esta es responsabilidad de la empresa adjudicada, ¿no? Cuando se trata de una resolución de contrato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, pues no amerita la suspensión y el bloqueo de la empresa como proveedora. Y cualquier otra información que pudiera implicar impedimento para que sea contratada por parte del Estado, que involucre también concursos preventivos, quiebras declaradas o quiebras en curso respecto a la empresa en particular. Además de la información complementaria que la empresa o el proveedor o el profesional que se registre estime conveniente y que deba ser manifestada o puesta en conocimiento de la entidad estatal correspondiente. El registro es sumamente sencillo, corresponde a un trámite en línea. Esto, por suerte, ya desde un inicio fue así. Aún ahora, sin embargo, hasta hace unas 2 semanas, debe ser más o menos, el recabar los certificados del RUPE, porque una cosa es inscribirse y obtener tu tarjeta o credencial del RUPE, y otra es recabar información o certificación de que tu información está vigente y actualizada, la que lamentablemente teníamos que efectivizar recurriendo a la Contraloría, a las oficinas y dependencias de la Contraloría. Actualmente ya se tiene un nuevo procedimiento en el cual se concentra precisamente la posibilidad de un registro en línea que se mantiene, pero también la otorgación de los certificados en línea para evitar tener que trasladarse a las dependencias de Contraloría que se encuentran solo en capitales de departamento. Entonces, en ese caso, sí ha habido un cambio importante con relación al procedimiento RUPE. Es más, estaba con la intención de que se lleve a cabo un pequeño webinar o en este caso ya no sería un conversatorio, sino directamente un webinar
o un pequeño taller de las modificaciones que se están operando precisamente en el régimen de contratación a través de servicios digitales o servicios en línea. Ya luego les estaré comentando si se va a llevar a cabo y en qué fecha. Cuando se produce entonces el registro de los proveedores, se identifican dos etapas. Una primera etapa con la información general respecto a los bienes, obras o servicios que pueden ser ofertados y la información que ayuda a identificar a los diferentes proveedores, la que se va a incluir directamente en la guía pública de proveedores del Estado. O sea, cada entidad estatal tiene acceso a esa guía pública y cuando va a lanzar un proceso o va a iniciar un proceso de contratación, accede comúnmente a esa guía para solicitar las primeras proformas, las cotizaciones que hacíamos alusión el día de ayer, ¿no? Y que en base a esas cotizaciones pueda elaborar o cuantificar un precio referencial, por lo menos un estimado inicial, lo que se refrendará con las cotizaciones formales requeridas para el efecto y que también ya van a ser factibles en base a la información que se maneja dentro de lo que es el RUP. La segunda etapa es la que se efectúa a través de la activación de la cuenta. O sea, registrarte en línea al RUPE es súper sencillo, es gratuito y ese registro va a tener una vigencia de un año en lo que significa la primera etapa, pero si tú quieres validar el registro, ahí recién tienes que cancelar por el servicio. Tienes que pagar por la emisión de una certificación que demuestre que estás habilitado. Entonces se te otorga un certificado físico, como siempre, en el cual demuestra que has presentado todos los documentos de respaldo de lo que habías manifestado inicialmente en línea y que se ha procedido a la verificación y validación por parte de los funcionarios de SICOES y Contraloría como responsables de administración del RUPE, del Registro Único de Proveedores del Estado. Una vez atravesadas las dos circunstancias, se te emite la certificación, pagas por la emisión de esta, porque para cada proceso de contratación tienes que sacar un nuevo certificado, ¿no? Que eso es, en teoría, lo que estaría, o bueno, en la práctica estaría modificándose con los procedimientos en línea que se han determinado o se han adoptado hace unas 2 semanas aproximadamente. La información, por lo tanto, registrada por el proveedor, una vez activada su cuenta y validada esta, no puede ser eliminada ni mucho menos modificada de forma posterior a la publicación del certificado, a menos que se dé una actualización conforme lo establecido en el artículo 13 del reglamento del RUPE, ¿no? El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 1497. En este caso, el registro, por ejemplo, de proveedores es sumamente sencillo. Se estructura en los siguientes aspectos. La información general del proponente. Esta es, por ejemplo, mi información con relación a mi condición de consultor en el área de Derecho Administrativo para el régimen de contratación estatal. Se puede luego consignar los datos de representante legal cuando se trata de una empresa, cuando son profesionales independientes los que se registran de manera unilateral, pues, o de manera individual, mejor dicho, no habilita este aspecto. Pero cuando se trata de una empresa, sí se nos habilita los aspectos o las circunstancias que se encuentran descritas en el menú lateral izquierdo, como por ejemplo el representante legal de la empresa, la información adicional respecto a las destrezas, experiencia personal y otros que se puedan manejar. Lo propio, puntos de venta o sucursales de la empresa en particular para ver si el proceso puede ser efectivizado o su provisión y propuesta puede ser efectivizada solo en una región o en todo el país o parte del país. De la misma forma, se identifican los bienes y servicios ofertados, que en este caso el registro que yo hice hace algunos años es el de consultor en el área administrativa, la vinculación con cuentas bancarias, esto ya para el manejo de boletas de garantía, por ejemplo, así como también los medios y mecanismos de pago a los que se vayan a efectivizar la prestación de servicios una vez contratados. También el personal habilitado, que esto solo corresponde a empresas, ya que en el caso de profesionales independientes no hay necesidad de indicar
quiénes son los profesionales o el personal habilitado para responder a consultas efectuadas por parte de la entidad pública con relación a los servicios ofertados por las empresas. En el tema de formación aplica tanto a empresas como a personas naturales o profesionales independientes. Cuando se trata de empresas, en el área de formación se presenta un resumen de las hojas de vida de los especialistas, de los funcionarios o del personal vinculado a la prestación de servicios. Lo que se debe además ratificar con el enunciado de la experiencia y el tipo de servicios solicitados en los cuales ya ha habido contratación, ¿no? Para verificar aquello. Como ven, este llenado de datos ante el servicio del registro de RUPE con los permisos iniciales es sumamente sencillo, no compromete mucha dificultad y en el momento que quieras activar tu cuenta RUPE es cuando recién vas a pagar por el registro, así como también por la emisión de la certificación correspondiente. Una certificación que en todo caso dará lugar a una serie de factores que constatan o conllevan la verificación que se ha hecho por parte de la entidad pública de todos los datos proporcionados por el proponente, sea individual o institucional. ¿Cómo se refrenda entonces todo esto? Mediante la emisión de un certificado. El certificado del RUPE viene a ser un documento que se genera automáticamente por un sistema de proceso de contratación específico, el que se liga a la administración por parte del SICOES y de la Contraloría, donde se valida toda la información que ha sido presentada en la activación de cuenta por parte de los interesados y que sirve de un respaldo para la entidad estatal contratante el hecho de verificar que la empresa adjudicada o la empresa proponente antes de la adjudicación cuenta con todo el respaldo jurídico legal de sus actuaciones, ¿no? Mediante este registro. Y ya no debiera exigirse, por ende, la presentación de documentos adicionales que demuestren tal circunstancia, porque ya debieran estar incluidos todos en el RUPE. Lo lamentable del caso es de que a pesar de que tú como empresa proponente o profesional independiente cuentes con registro RUPE y exhibas una certificación RUPE, igual te siguen exigiendo documentos de respaldo, ¿no? Y muchas veces, por no haber entregado esos documentos de respaldo, confiado en el hecho de que se entregó o se mostró tu registro RUPE, terminas siendo descalificado, ¿no? Porque no has presentado los documentos que demuestran tu formalidad, que demuestran tu experiencia y que eventualmente fueron o debieron ser considerados para tu adjudicación. De la misma forma, el decreto supremo plantea que la información contemplada en el RUPE va a tener una validez de declaración jurada y la veracidad exclusiva de todo su contenido respecto a la posición que asume quien declara la misma, en este caso, el profesional independiente o el representante legal de la empresa en el ejercicio de su función. En todo caso, el proveedor que llegue a proveer o declarar información falsa o errónea va a ser sancionado directamente con la suspensión de su cuenta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran derivarse si es que se constata, por ejemplo, la comisión de delitos de orden penal, ¿no? El uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica y otros conexos. En todo caso, para evitar este tipo de circunstancias, los responsables de manejo del RUPE tienen que llevar a cabo un proceso de verificación de las fuentes de información conforme el origen que ha sido declarado o detallado por el proponente que pretende lograr su inscripción. Asimismo, gracias al criterio de interoperabilidad o de interconexión de redes y de bases de datos de los entes estatales, que se pueda constatar y verificar esta información casi de forma inmediata. Sin embargo, todavía hasta hace unas 2 semanas se exigía que para los registros RUPE se pueda hacer entrega de los respaldos de documentación física en las dependencias de la Contraloría
ante los funcionarios habilitados para el efecto, ¿no? Lo que hoy, con la modificación de procedimientos de carácter virtual, se pretende por lo menos superar durante el proceso de pandemia o durante la etapa de pandemia en la que nos encontramos. En todo caso, los proveedores registrados sí pueden actualizar la información cuando requieran adicionar o eliminar alguna provisión de bienes, obras o servicios que antes no ofertaban y que ahora deciden ofertar o que deciden ampliar en base a su experiencia comercial o laboral profesional. Cuando se trata de empresas, también se exige en este caso la verificación de sus objetos sociales en su escritura de constitución y el registro correspondiente en Fundempresa, que sí estén habilitados para ofertar los bienes o servicios que alegan pueden hacerlo y que se constatará mediante una revisión cruzada de la información en Fundempresa. También cuando existan cambios en los datos del proveedor con relación a su identidad, los datos de usuario del usuario gestor, cuando se han habilitado representantes o gestores de la empresa, los puntos de venta, sucursales, el manejo de cuentas bancarias para los débitos y el manejo y gestión de boletas de garantía, entre otras. Y para poder incluir todos los aspectos que demuestren formación o experiencia en el área específica de los bienes, obras o servicios que puede ofertar el proveedor del Estado. Todos estos datos pueden ser actualizados automáticamente por el sistema al momento de generar el certificado del RUPE, ya que en el momento de entrega, por ejemplo, de documentos que acrediten formación o experiencia en un área específica, se procede a la actualización del sistema. Entonces, ese mismo día ya están disponibles para que las entidades estatales que tengan interés en verificar los antecedentes de un proponente puedan hacerlo casi de manera inmediata. Ya para finalizar, en el tema de la aplicación, se entiende que por mandato del artículo 17 del decreto 1497, las entidades públicas solo debieran, cuando ocurre un proceso de contratación en el cual los proponentes exhiben su credencial y certificación RUPE, verificar la autenticidad del certificado, ingresando el código de verificación que se contiene en el portal SICOES, donde saldrá una tarjeta resumen y luego una tarjeta con toda la información de respaldo que haya sido entregada por el proveedor del Estado, ¿no? Al momento de formalizar la contratación, ya que es la única exigencia que se tiene en teoría actualmente para agilizar este proceso. Si yo tengo interés en presentarme en un proceso de contratación estatal y sé que tengo al día toda mi documentación en el RUPE, simplemente solicito mi certificación, adjunto esta al proceso de contratación y con el código que se verifica más la credencial del RUPE, pues podrán certificar los responsables de evaluación y calificación que efectivamente tengo toda la documentación de respaldo, la que además previamente ha sido verificada por los funcionarios de dicha repartición estatal, ¿no? De dicha dependencia estatal. El proponente adjudicado, entonces, simplemente va a tener que refrendar mediante la entrega de su certificado del RUPE para la formalización de la contratación. Y aquí es donde se propició precisamente la observación de la adquisición del alimento para Policía y Fuerzas Armadas por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en el que la empresa que terminó siendo adjudicada, pues sencillamente no presentó su certificación RUPE. Lo que no quedó claro en última instancia es de si realmente contaba con el registro o no contaba con el registro, ¿no? Algo que se podría verificar rápidamente por parte de cualquier servidor público autorizado para acceder a los datos del RUPE. En todo caso, las entidades públicas que quieran formalizar una contratación, sí o sí tienen que exigir este certificado, pero no pueden requerir la presentación de documentación ampliatoria o de documentación que respalde el propio certificado RUPE, ya que dicha información ya fue presentada a momento de inscripción en el RUPE y de la actualización.
porque para cada proceso de contratación se tiene que volver a recabar un certificado en particular. O sea, si yo quiero ser proponente en un proceso actual, no puedo presentar una certificación de hace un año, de hace una semana, de hace unos 3 días. Tengo que presentar, y además que fue emitida para otro proceso, sino que tengo que presentar la certificación para este proceso en particular, ¿no? En el que me estoy presentando. Llegamos hasta este punto, chicos, en la clase de hoy. No resulta provechoso de que podamos ampliar con el tema de el programa Bolivia Cambia, porque precisamente se ha puesto en pausa o en suspenso. Lo más probable es de que ya no existe el mismo. Es más, los registros al RPBC, el registro de proveedores del programa Bolivia Cambia, ya no se operativiza, porque se hizo la alusión o se hace la referencia de que era un registro más de orden político, y la verdad sí lo ha sido en ese sentido. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Les voy a preparar, como les había indicado, unos pequeños videos aclaratorios de algunos puntos que se manejaron el día de ayer o que manifestamos el día de ayer con relación a DBC, con relación a procedimiento de contratación. Esto para su comprensión, y se los voy a cargar a sistema. Y dentro de las previsiones de evaluación, si bien tenemos algunas tareas y el desarrollo de algunas actividades, también se las voy a aclarar a través de plataforma UPB virtual. Tenemos la realización de un pequeño cuestionario de la parte teórica de la materia hasta este punto. Inicialmente tenía previsto de que el cuestionario lo vaya a efectivizar en el desarrollo del fin de semana o el lunes, más tardar, pero estoy viendo la posibilidad de que lo pueda migrar al día martes para tener algunas consideraciones todavía y aclaración de dudas de esta parte, que sin embargo el puntaje es básico, no es muy alto con relación a ese cuestionario. Me interesa más el desarrollo de sus actuaciones con las resoluciones administrativas, concretamente la resolución ministerial que estábamos trabajando, así como también algunas exigencias respecto a contratación estatal, ¿no? Que se las voy a aclarar a través de plataforma en unos minutos, ¿no? Les pediría por favor que estén atentos a ese detalle para que lo podamos revisar o podamos efectuarlo en el trance del fin de semana hasta el lunes o martes a más tardar. Ok, Doc, está bien. Vale, Y chicos. Doc, Dime, Dani. los últimos videos de las clases, ¿igual lo va a estar subiendo en el fin de? Sí, hoy día subo todos los videos de las clases de esta semana y los que faltaban, no se preocupen. Está bien, gracias, Doc. No Y hay de Doc, qué. gracias. Perfecto, chicos, chicas, descansen, buen fin de semana y de ahí nos reencontramos el día lunes. El lunes, doctor. Igualmente, Doc, hasta luego. Hasta el lunes, Doc. Gracias. El lunes. Hasta el lunes, chicos.